El polvo de las legiones marchando levantaba nubes rojizas sobre la costa del Adriático. Era el alba del 18 de julio del año 48 a.C., y dos hombres que una vez compartieron poder y familia, ahora se miraban desde trincheras opuestas, separados por apenas 5 kilómetros de líneas de fortificación. Pompeyo el Grande, el conquistador del Oriente, había construido un cerco perfecto. 17 kilómetros de empalizadas, fosos y torres que aprisionaban a Julio César contra el mar en Dirraquio. En cualquier momento de la historia militar, este habría sido el movimiento definitivo, un bloqueo absoluto, una trampa mortal. Pero César no era cualquier general, y lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la forma en que Roma entendía el poder, la ambición y la capacidad de un solo hombre para reescribir su propio destino cuando todos los caminos parecían cerrados. 6 meses antes, cuando César cruzó el río Rubicón, pronunciando aquellas palabras que resonarían por milenios, «Alea iacta est», la suerte está echada, desató una guerra civil que Roma nunca había conocido. No era una revuelta de esclavos ni una invasión bárbara. Era romano contra romano, legión contra legión, la república desangrándose en su propia espada. Pompeyo, con 60 años y una carrera militar que había llevado las águilas de Roma hasta los confines de Armenia, representaba al Senado, la tradición, el orden establecido. César, con 52, era el conquistador de las Galias, el hombre que había sometido a millones de bárbaros, pero que ahora era declarado enemigo público por atreverse a querer lo que Pompeyo ya tenía: poder absoluto. La estrategia de Pompeyo parecía impecable en el papel: abandonar Italia, cruzar el Adriático hasta Grecia, reunir todos los recursos del Oriente romano, el granero del imperio, las riquezas de Asia, las flotas de Egipto, y luego estrangular a César mediante el agotamiento. No era cobardía, era cálculo frío. César tenía las legiones más veteranas, soldados que habían peleado durante 9 años en las nieves de Germania y las ciénagas de Britania. Pero Pompeyo tenía tiempo, dinero y todo el aparato estatal de Roma funcionando a su favor. Controlaba el mar, controlaba el grano, podía esperar mientras César se desangraba en deserciones, hambre y desesperación política. Pero en enero del 48, César hizo lo imposible. Con apenas 7 legiones, apenas 30.000 hombres y sin dominio naval, cruzó el Adriático en pleno invierno. Las tormentas destrozaron parte de su flota. Miles de soldados se ahogaron en las aguas heladas. Sin embargo, llegó. Desembarcó en las costas de Epiro como un fantasma que se niega a desaparecer. Y cuando Pompeyo recibió la noticia en su campamento de Tesalónica, comprendió que enfrentaba algo diferente a cualquier enemigo que hubiera conocido. No era racional, no seguía las reglas. César era el jugador que apostaba todo cuando la lógica dictaba retirarse. Pero ¿qué hace un general cuando su enemigo no tiene miedo de autodestruirse con tal de alcanzarte? Pompeyo marchó hacia el oeste para interceptarlo. Los dos ejércitos se encontraron cerca de la ciudad de Dirraquio, un puerto estratégico en la actual Albania. César llegó primero y estableció su campamento en las colinas al norte. Pompeyo, con 11 legiones, más de 50.000 soldados y caballería auxiliar que duplicaba la de César, tomó posiciones al sur, cortando el acceso al puerto y a los suministros que llegaban por mar. Durante semanas, los dos gigantes de Roma se estudiaron, lanzando escaramuzas y movimientos de tanteo, cada uno esperando que el otro cometiera el primer error fatal. Fue entonces cuando Pompeyo ejecutó su obra maestra estratégica. Sus ingenieros comenzaron a cavar, no trincheras simples, sino un sistema completo de fortificaciones que rodeaba completamente el campamento de César. La circunvalación era una táctica que los romanos usaban para sitiar ciudades fortificadas, pero nunca se había intentado contra un ejército en campo abierto.
Pompeyo estaba convirtiendo la costa de Dirraquio en una prisión al aire libre. Cada noche sus legionarios levantaban nuevos tramos de empalizada. Cada mañana el cerco se cerraba un poco más sobre las legiones de César. La situación era claustrofóbica y desesperada. César tenía el mar a su espalda y enemigos en cada otro frente. Sus soldados comenzaron a comer raíces y hierba cuando el grano se agotó. Un pan rudimentario hecho de una raíz llamada chara se convirtió en el alimento básico de las legiones. Cuando Pompeyo capturó algunos de estos panes y los mostró a sus oficiales, algunos se burlaron del estado miserable del enemigo. Pero un centurión veterano de Pompeyo, Marco Petronio, los observó en silencio y luego murmuró algo que nadie quiso escuchar. «Estamos luchando contra bestias, no contra hombres. ¿Qué clase de criaturas comen tierra y siguen peleando?» La respuesta llegó cuando César, en lugar de rendirse o intentar romper el cerco frontalmente, ordenó algo que desafió toda lógica militar: construir su propio muro. Si Pompeyo lo cercaba por fuera, él cercaría a Pompeyo por dentro. Sus legionarios, hambrientos y exhaustos, comenzaron a levantar una contravalación, un sistema de fortificaciones paralelo que convertía el asedio en un abrazo mortal mutuo. 25 kilómetros de trincheras, fosos, torres y trampas se extendieron por las colinas polvorientas de Iliria. Dos ejércitos separados por apenas 200 metros en algunos puntos, mirándose, escuchándose respirar por la noche, esperando. Julio avanzaba y la tensión se volvía insoportable. César sabía que no podía mantener esta situación indefinidamente. Sus hombres morían de enfermedad y desnutrición. Las deserciones comenzaron a aumentar. Un tribuno de su propia legión décima, la élite de su ejército, huyó hacia las líneas de Pompeyo llevando información valiosa sobre las defensas cesarianas. La traición dolió, pero también reveló algo crucial. Incluso sus soldados más leales estaban al borde del colapso. Pompeyo, sintiendo que la victoria estaba cerca, ordenó ataques focalizados en varios puntos débiles del cerco de César. Durante 5 días consecutivos, legiones pompeyanas chocaron contra las fortificaciones cesarianas en asaltos coordinados. Los combates eran brutales, cuerpo a cuerpo en los parapetos, sangre empapando el polvo calcáreo del verano griego. César cabalgaba de un punto caliente a otro, su capa roja siempre visible en medio del caos, gritando órdenes, empujando refuerzos, manteniendo la línea unida por pura fuerza de voluntad. Pero el 17 de julio, el sistema de César mostró su primera grieta real. 2 cohortes de reclutas galos, apenas entrenados y aterrorizados por meses de privaciones, abandonaron su sección del muro durante la noche. Pompeyo lo detectó al amanecer. Su caballería, miles de jinetes númidas y tesalianos, encontró el hueco y lo explotó como agua, atravesando una presa rota. Penetraron 2 kilómetros dentro de las líneas cesarianas antes de que la alarma sonara. César reaccionó con velocidad sobrehumana. Reunió todas las cohortes disponibles, apenas 3.000 soldados, y los lanzó directamente contra la brecha. No había tiempo para tácticas elaboradas. Era detener la hemorragia o morir. El choque fue apocalíptico. Legionarios romanos luchando en espacios tan estrechos que apenas podían levantar sus espadas. Caballería pompeyana pisoteando a sus propios aliados en el caos. Polvo tan denso que los hombres se mataban sin ver rostros, solo sombras y gritos. Durante 6 horas, el destino de Roma se decidió en un campo de 500 metros. César perdió 960 soldados en ese único día, más que en batallas enteras en la Galia. Pero lo peor no fueron los muertos, sino lo que sucedió después. Cuando finalmente logró sellar la brecha al caer la noche, 32 de sus centuriones más antiguos yacían muertos o heridos. Las águilas legionarias que Pompeyo capturó ese día, los estandartes sagrados de Roma, fueron el golpe psicológico definitivo. Una legión sin su águila era un cuerpo sin alma. Había terminado.
Había encontrado finalmente Pompeyo la forma de destruir al invencible César. Esa noche, en su tienda de campaña improvisada, César no durmió. Sus oficiales esperaban órdenes para una retirada. Algunos murmuraban sobre rendición honrosa. Pero quien conocía a este hombre sabía que la derrota nunca había sido una palabra en su vocabulario. Mientras sus generales debatían, César observaba mapas a la luz de antorchas temblorosas. Sus dedos trazaban rutas, calculando distancias, contando días de marcha. Y entonces lo vio. La salida que nadie más podía concebir porque requería algo que la mayoría de los hombres no tenían, la capacidad de convertir la mayor derrota en el movimiento de apertura hacia la victoria final. Al amanecer del 18 de julio, César reunió a sus legados. No había derrota en sus ojos. «Nos movemos hacia Tesalia», anunció. Las palabras cayeron como piedras en agua. Tesalia estaba a 300 kilómetros al sureste, tierra adentro, lejos del mar y de cualquier ruta de suministro conocida. Era adentrarse más profundamente en territorio enemigo, perseguido por un ejército superior que ahora olía sangre. Era locura, era suicidio, era exactamente lo que César necesitaba que Pompeyo pensara. Porque mientras sus enemigos celebraban la victoria en Dirraquio, mientras los senadores en el campamento de Pompeyo brindaban con vino importado y ya debatían cómo repartirse las propiedades de César cuando fuera ejecutado, el hombre al que daban por derrotado estaba ejecutando el movimiento más audaz de toda la guerra. No huía. Estaba eligiendo el campo de batalla donde sabía que los errores de Pompeyo, su cautela, su dependencia del Senado, su necesidad de proteger demasiados objetivos simultáneamente, se convertirían en vulnerabilidades fatales. Las legiones de César abandonaron sus fortificaciones en orden perfecto, marchando hacia el interior como si los últimos días nunca hubieran sucedido. Pompeyo, aturdido por la rapidez del movimiento, dudó. Sus oficiales le rogaban que persiguiera y destruyera a César mientras estaba en retirada. Pero Pompeyo no veía retirada, veía trampa. Había luchado contra este hombre lo suficiente como para saber que nada era lo que parecía cuando César movía piezas en el tablero. Durante 12 días, los dos ejércitos marcharon hacia Tesalia. César adelante, aparentemente huyendo. Pompeyo siguiéndolo, manteniendo distancia cautelosa. La caballería pompeyana hostigaba la retaguardia cesariana, capturando rezagados, quemando suministros abandonados, pero nunca se acercaban lo suficiente para un combate decisivo. Era como si los dos gigantes estuvieran ejecutando una danza mortal, donde cada uno esperaba que el otro perdiera el ritmo primero. El 9 de agosto del 48 a.C., César llegó a las llanuras de Farsalia. Era tierra abierta, perfecta para la caballería, el arma donde Pompeyo tenía superioridad aplastante de 4-1. Cualquier manual militar romano habría dictado evitar este terreno a toda costa. César estableció su campamento y ordenó a sus legiones formar línea de batalla. Estaba ofreciendo la pelea que todos creían que intentaba evitar. Pompeyo, acampado a apenas 4 kilómetros, observaba con desconfianza. Sus oficiales lo presionaban. El Senado en su campamento, senadores que habían huido de Roma y ahora dependían de Pompeyo para recuperar su poder, exigían acción. «¿Hasta cuándo perseguiremos a este bandido por Grecia?», gritaba Lucio Afranio, uno de los legados pompeyanos. «Tenemos el ejército más grande, tenemos la caballería, tenemos los recursos, terminemos esto ahora». Pero algo en la postura de César no encajaba. Un general derrotado no busca batalla en terreno desfavorable. Un ejército hambriento y desmoralizado no forma líneas perfectas al amanecer. Pompeyo había visto demasiadas guerras para ignorar su instinto. César estaba actuando como un hombre con cartas ocultas. Y tenía razón.
Mientras el sol del 9 de agosto ascendía sobre las llanuras de Tesalia, las legiones de ambos bandos se miraban a través de 800 metros de tierra seca. 50.000 soldados de Pompeyo enfrentaban a 30.000 de César. La caballería pompeyana, 7.000 jinetes brillando con armaduras bruñidas, se concentraba en el flanco izquierdo, lista para envolver y destruir las líneas cesarianas en una carga masiva que había funcionado en docenas de batallas desde Armenia hasta Hispania. Todo favorecía a Pompeyo, todo excepto un detalle que nadie en su estado mayor había notado. César había hecho algo que rompía todas las convenciones de la formación legionaria romana. Normalmente, una legión romana se desplegaba en 3 líneas, la primera fila para impacto inicial, la segunda para sostener, la tercera como reserva. Pero esa mañana, los oficiales pompeyanos que observaban desde sus posiciones elevadas vieron algo extraño. Las legiones cesarianas parecían tener solo 2 líneas, más delgadas de lo normal. «Están desesperados», murmuró Tito Labieno, el antiguo segundo al mando de César que había desertado a Pompeyo meses atrás. Han estirado sus formaciones porque no tienen suficientes hombres. No podían estar más equivocados. César había tomado 6 cohortes, aproximadamente 3.000 soldados, de su tercera línea, y las había posicionado en un ángulo oblicuo detrás de su caballería derecha, completamente invisibles desde la perspectiva pompeyana. No era una reserva normal. Era una emboscada en plena batalla campal, y había dado órdenes específicas a estos hombres que violaban todo protocolo militar. No lancéis vuestros pilum. Cuando la caballería enemiga cargue, esperad hasta que vean el blanco de sus ojos. Entonces apuntad a las caras, apuñalad hacia arriba. Estos jinetes aristocráticos valoran sus rostros más que sus vidas. Asustadlos y huirán. ¿Por qué había César identificado la vanidad como la debilidad táctica de su enemigo? Pompeyo, presionado por el Senado y sus propios comandantes, finalmente dio la orden. Sus trompetas sonaron y 50.000 hombres comenzaron a avanzar. La caballería pompeyana arrancó al galope por el flanco izquierdo, una masa atronadora de cascos y acero destinada a aplastar la débil caballería cesariana y luego enrollar toda la línea enemiga desde el costado. Era el movimiento decisivo. Era la victoria que todos habían anticipado. La caballería de César, apenas 1.000 jinetes reclutados de las Galias, fingió resistencia durante exactamente 30 segundos antes de romper formación y huir hacia atrás, aparentemente en pánico. Los jinetes pompeyanos lanzaron gritos de triunfo. La persecución había comenzado. Cabalgaban directamente hacia donde César quería que estuvieran. El espacio de muerte que sus 6 cohortes ocultas controlaban. En el momento preciso, cuando la caballería pompeyana estaba completamente comprometida en su carga persecutoria, César levantó su brazo. Las 6 cohortes emergieron de su posición angular como una bisagra de acero cerrándose, pero no lanzaron sus jabalinas como era estándar. Corrieron directamente hacia los jinetes con pilum en mano, usándolos como lanzas largas, apuntando hacia arriba, hacia los rostros expuestos de jinetes que nunca habían imaginado combate cuerpo a cuerpo contra infantería. El efecto fue devastador y psicológico antes que físico. Jinetes nobles, hijos de senadores, caballeros romanos con fortunas heredadas, vieron acero apuntando a sus ojos y reaccionaron instintivamente. Se echaron hacia atrás, tiraron de las riendas. Algunos se cubrieron las caras con las manos. La formación de caballería se desintegró. Caballos chocaban entre sí, jinetes caían. Y entonces, como una manada estampida por un depredador invisible, 7.000 jinetes se dieron vuelta y huyeron del campo de batalla, dejando el flanco izquierdo de Pompeyo completamente expuesto. Labieno,
comandando esa caballería, intentó desesperadamente reagruparlos. Gritó, amenazó, incluso mató a uno de sus propios hombres por cobardía. Pero la corriente era imparable. En menos de 10 minutos, la ventaja decisiva de Pompeyo había evaporado. Peor aún, las 6 cohortes cesarianas que habían ejecutado esta masacre psicológica ahora pivotaban y cargaban contra el flanco descubierto de las legiones pompeyanas. En el centro, la batalla se había desarrollado de forma más convencional, pero igualmente brutal. Las líneas de infantería chocaron con el sonido de miles de escudos, impactando simultáneamente. Aquí, la experiencia de las legiones de César mostró su valor. Estos eran soldados que habían peleado juntos durante una década. Conocían los ritmos del combate, sabían cuándo empujar, cuándo ceder terreno, cuándo rotar filas frescas al frente. Las legiones de Pompeyo eran más numerosas pero menos cohesionadas. Algunas reclutadas apenas meses atrás, otras que no habían visto combate real desde las guerras del Oriente de hacía 20 años. Cuando las 6 cohortes de César golpearon el flanco expuesto pompeyano, toda la estructura de la batalla se colapsó para Pompeyo. Era como empujar una fila de dominós. Una legión flanqueada intentaba girar para defenderse creando un hueco. La legión adyacente, al ver enemigos donde no debería haberlos, dudaba. Esa duda era letal. Los soldados de César fluían a través de cada grieta, expandiéndola, separando unidades pompeyanas como cuñas, partiendo madera. Pompeyo, observando desde una colina cercana, vio su ejército desintegrarse en tiempo real. Sus oficiales le gritaban órdenes contradictorias. Algunos pedían compromiso de reservas, otros sugerían retirada ordenada. Pero Pompeyo, el gran general que había conquistado el Oriente, que había derrotado piratas y reyes, estaba paralizado. Por primera vez en su carrera, enfrentaba algo para lo que no tenía respuesta. Un enemigo que convertía cada desventaja en arma, cada regla en trampa. La batalla de Farsalia duró menos de 3 horas, pero destruyó un mundo. 15.000 soldados pompeyanos murieron. 24.000 fueron capturados. Las águilas legionarias de Pompeyo, los estandartes sagrados, cayeron en manos de César. El Senado republicano, que había acompañado a Pompeyo confiando en victoria fácil, huyó en desbandada. Algunos senadores fueron alcanzados por caballería cesariana y ejecutados en cunetas polvorientas. Otros abandonaron armaduras y togas, vistiéndose como campesinos para escapar. Pompeyo mismo, el hombre que había sido adorado como un dios viviente en el Oriente, galopó fuera del campo con apenas 30 jinetes. Su rostro estaba blanco. No había hablado palabra desde que la batalla se volvió contra él. Había pasado de comandante supremo a fugitivo en el lapso de una mañana de verano. Cabalgó hacia la costa, embarcó en un navío mercante y navegó hacia Egipto, buscando refugio con el joven rey Ptolomeo XIII, a quien años atrás había ayudado a mantener su trono. No encontraría refugio, solo traición y una tumba anónima en las arenas de Egipto. Pero esa es otra historia. En el campo de Farsalia, mientras el sol descendía el 9 de agosto del 48 a.C., César caminaba entre los muertos. No celebraba. Sus ojos recorrían cuerpos de hombres que habían sido ciudadanos romanos, soldados que meses atrás podrían haber sido aliados. «Esto es lo que quisieron», murmuró a Marco Antonio, quien cabalgaba a su lado. «Me obligaron a esto», pero en su voz no había culpa. Solo constatación de un hecho. Había ganado, pero ¿a qué precio para Roma? La república por la que supuestamente luchaban ambos bandos había muerto en ese campo. Pompeyo lo había sabido cuando huyó. César lo sabía mientras contaba los cadáveres. Lo que emergería de esta guerra civil no sería la Roma de Cincinato y Catón. Sería algo nuevo, más centralizado, más imperial.
y César sería su arquitecto, aunque solo le quedaran 4 años de vida para construirlo antes de que las dagas del Senado encontraran su espalda en los idus de marzo. Pero en ese momento de agosto del 48, parado victorioso en las llanuras de Tesalia, Julio César había demostrado algo que ningún general romano había logrado antes, que el genio táctico podía superar números superiores, recursos mayores y hasta el aparato completo del Estado romano cuando éste se ponía en su contra. Pompeyo había intentado cerrar todos los caminos. Había construido el cerco perfecto, había forzado a César hacia terreno desfavorable, y en cada punto César había encontrado la grieta, la vulnerabilidad, el ángulo imposible donde meter sus legiones, y partir la formación enemiga como una roca bien colocada puede desviar un río entero. Los historiadores antiguos, Plutarco, Suetonio, Apiano, escribirían sobre Farsalia durante siglos. Algunos dirían que fue la batalla más importante de la historia romana. Otros argumentarían que simplemente aceleró lo inevitable, que la República estaba muerta mucho antes de que César cruzara el Rubicón, que hombres como Pompeyo y él eran síntomas, no causas, del colapso sistémico de un gobierno diseñado para una ciudad-estado, pero intentando administrar un imperio de 50 millones de personas. Quizás ambas perspectivas tenían algo de verdad, pero lo que nadie podía negar era esto. En ese campo de batalla, un hombre con menos soldados, menos dinero, menos recursos, había destruido al ejército más grande jamás reunido en una guerra civil romana. Lo había hecho no mediante fuerza bruta, sino mediante comprensión profunda de psicología humana, timing perfecto y esa cualidad indefinible que los romanos llamaban virtus, coraje combinado con excelencia. Pompeyo había intentado cerrar el paso. Había construido muros, reunido legiones, movilizado el tesoro del oriente. Pero César había encontrado exactamente dónde meter sus legiones. En los espacios que ningún manual militar contemplaba, en los ángulos ciegos de la arrogancia aristocrática, en la grieta entre lo que los hombres decían querer y lo que realmente harían cuando el acero apuntaba a sus rostros. Y ahora, con Pompeyo huyendo hacia su destino egipcio, con el Senado disperso, con las legiones supervivientes jurando lealtad a su persona más que a la república abstracta, César era el amo de Roma, no por nacimiento, no por designio divino, sino porque había jugado el juego más peligroso de la historia humana, guerra total contra su propia civilización, y había ganado mediante combinación de audacia, genio táctico y comprensión profunda de que las reglas solo limitan a quienes creen en ellas. Las lecciones de Dirraquio y Farsalia resonarían a través de los milenios. Generales desde Napoleón hasta Rommel estudiarían estos movimientos, intentando comprender cómo César convirtió derrota inevitable en victoria total. Pero quizás la lección más importante no era táctica, sino sobre naturaleza humana, que los sistemas, sin importar cuán poderosos, tienen vulnerabilidades que individuos suficientemente inteligentes y despiadados pueden explotar. Que la certeza es una ilusión peligrosa en guerra y política, que nunca debes subestimar a un enemigo que no tiene nada que perder y todo por ganar. Si hay una historia que vale la pena conocer sobre cómo el poder realmente cambia de manos, sobre cómo los imposibles se vuelven inevitables cuando mentes brillantes encuentran ángulos que nadie más ve, es esta. La historia de cómo Pompeyo intentó cerrar el paso y César encontró exactamente dónde meter sus legiones para partir el mundo romano en dos y reescribirlo a su imagen. Si esta narrativa de poder, estrategia y el momento donde Roma dejó de ser república para convertirse en el preludio de un imperio te ha atrapado, asegúrate de suscribirte para más historias donde el destino de civilizaciones enteras
colgó de decisiones tomadas en segundos por hombres que se atrevieron a reescribir las reglas. Porque la historia no la escriben los que siguen el camino trazado. La escriben los que encuentran el atajo que nadie más vio.